A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica, con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La nota jurídica. La nota jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle, hoy con 3 invitados de lujo, mi querido Iván, la decana, la doctora Raquel Ceballos, y los profesores Leonardo Sabogal y Camilo Cruz. Teníamos en la mesa de trabajo un tema, pero si la doctora lo estima conveniente, creo que sería trascendental. Se han presentado 2 hechos noticiosos en las últimas horas. Y qué interesante podría ser ilustrar a la opinión pública, o por lo menos jurídicamente emitir un concepto. Hay 2 acontecimientos. Uno que se produjo ayer en la tarde, y es el que está relacionado con la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restringir el uso de los símbolos patrios en propagandas electorales y emplear frases como firmes con la patria y defensores de la patria. Esto pudo, para no colocarlo en el sector de Abelardo, esto pudo ser cualquier político. Lo que dice el tribunal es que no se puede. Y la segunda noticia, que es también trascendental, es la decisión que adoptó la comisión de acusación cuya presidenta es la vallecaucana Gloria Arizabaleta, exfiscal seccional e integrante del pacto histórico. Por medio de esa decisión se ha solicitado la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro Urrego del ejercicio de sus funciones hasta el próximo 21 de junio a las 4 de la tarde por presunta participación en política. Y desde luego hay una cantidad de reacciones. Lo que se ha conocido por parte de este periodista es que son 18 los integrantes de la comisión. Se requiere que sean 10 los que estarían de acuerdo con la suspensión. Esa decisión iría a la Cámara de Representantes, donde se tomaría la decisión, y finalmente el Senado de la República en pleno tomaría la decisión si se suspende o no al presidente de los colombianos. Es decir, esto no es soplar y hacer botellas, sino que requiere de unos pasos trascendentales. En el primer punto, y es el del tribunal, hay una apelación también. Entonces, qué interesante con ustedes, destacadísimos juristas, poder entender un poco estos puntos que a mí me parecen trascendentales para la opinión pública, porque lo llama a uno la gente, ¿verdad que el presidente no va a poder seguir ejerciendo? No, el presidente sí, porque no hay una decisión en firme. Doctora Raquel, qué placer tenerla aquí en esta mesa de trabajo. Buenos días, Oscar. Muy grato estar nuevamente en nuestra universidad, en nuestra emisora. Un saludo a toda la audiencia y, por supuesto, a quienes nos están escuchando de la comunidad académica. Saludamos también al doctor Leonardo Sabogal. Doctor Leonardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Plácidamente aquí en este espacio de la universidad y acompañado de la decana y del compañero Camilo para poder discutir estos temas de la mejor forma. Doctor Camilo, muy buenas tardes, muchas gracias. Camilo Cruz, hoy en nuestra mesa de trabajo. Buenas tardes, Oscar. Un saludo para toda nuestra audiencia y también para quienes nos acompañan aquí en esta mesa y en el estudio. El tema que yo tenía aquí sentadito y que había proyectado era hablar del Estado Social de Derecho. Un tema que a mí me parece muy trascendental. El Estado Social de Derecho, imagínense ustedes, amables oyentes, pues es el que interviene activamente para corregir los problemas sociales y promover el bienestar de los colombianos. Pero si ustedes lo estiman conveniente, están nosotros dos. Ustedes tienen el plato servido. No sé por cuál de los tantos temas pueden ustedes arrancar. Indudablemente, Oscar, pues yo creo que nos convoca hoy como Facultad de Derecho y Ciencia Política tocar un tema tan relevante a puertas de una votación para presidente de la República.
y es el tema que has planteado muy bien, entre otras cosas, pues lo has explicado perfectamente, cómo una decisión que ha plasmado una representante en el Congreso, pues ha causado esta situación que podemos llamar de una inestabilidad jurídica frente a la sociedad cuando creer que ese acto va a separar del cargo hasta el día de las elecciones, pues no tiene fundamento legal, no tiene fundamento de lo que significa la función de esa comisión que está supeditada a un debido proceso. Y ese debido proceso no lo tiene solamente quien ha tenido a cargo estudiar la situación, y por el hecho de firmar ese auto, porque es un auto, no tiene la validez. Es más, podríamos decir que haya habido un abuso de autoridad, porque no es quien realmente está facultada para dar a conocer a los medios y publicitar un acto que no es un acto que esté expedido en debida forma. Entonces, la seguridad jurídica del Estado colombiano pasa porque el Estado de Derecho y social de derecho se respete, y debe ser respetado principalmente por los miembros del Congreso de la República. Entonces es cuestionable, independiente qué partido pertenezca a la representante, infortunadamente del Valle del Cauca, pues que genere un acto de estos, que nos podríamos preguntar cuál es realmente el fondo de esta decisión y a qué apunta. Bueno, pues vamos a tener aquí cómo desde la ley quinta, ¿no es cierto?, que regula la función del Congreso, pues se estableció cómo deben actuar las comisiones en un momento dado, y no hay ninguna posibilidad de que se pueda aplicar y hacer cumplir ese auto que ella ha sacado. No sé cuál de los profesores nos quiere también entregar su opinión, si el doctor Leonardo o el doctor Camilo. Yo creo que el profesor Leonardo puede plantearlo a partir de lo que establece la ley quinta del 92, profesor Leonardo, y lo que significa realmente ese funcionamiento legal en el Congreso, ¿cierto? Con las comisiones, a dónde tienen que pasar, luego a dónde tienen que ir para que tenga total validez. Bueno, Oscar, contextualizo de pronto un poco más. Sin duda alguna, cuando hablan de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho, tengo que hacer alusión inmediata a la norma más importante, a la norma suprema, que es la Constitución Política del 91. Esa Constitución que estos días se habla muchísimo, precisamente en época electoral. La Constitución, precisamente, en artículos muy bien definidos, como el 174 y el 175 y el 194, definen las competencias, las funciones que tiene el Senado, y dentro de ellas es el Senado, como parte del Congreso, que también lo indica de manera muy elocuente la ley quinta que menciona la decana, es el único que tiene la potestad y la competencia para hacer este tipo de suspensión o en algún momento la destitución cuando se lleva a cabo todo el proceso. Aquí hay implícito un tema procedimental muy importante, porque a pesar de que estemos hablando de un acto jurídico, que es precisamente el auto que aparentemente ha sido expedido por una representante, miembro de la comisión, que es la comisión de acusaciones, como una de las comisiones constitucionales, esto necesita ser aprobado en la comisión íntegramente, como usted lo exponía en un inicio, a través de sus integrantes, y luego debe ir a la plenaria de la Cámara de Representantes para que ésta apruebe o no dicho informe con relación a la acusación que se le esté haciendo al presidente de la República. Entonces, de allí da lugar a que este informe ya aprobado llegue al Senado como tal, y sea el Senado quien haga las veces procedimentales y realice lo que nosotros llamamos la etapa de juicio y determine como tal esa suspensión o destitución. Por lo tanto, no hay cabida en este momento a que hablemos de una destitución o suspensión del presidente, si sea provisional, porque no hay competencia constitucional y legal. La representante tomó como base y como argumento la ley 1952, que es una ley eminentemente disciplinaria, aplica para otro tipo de servidores públicos.
no para el presidente de la República, porque es un sujeto político que goza de un fuero especial constitucional. Es un fuero tan importante que tiene como basamento el principio democrático, porque no se intenta solamente proteger al presidente como tal, sino al electorado de la ciudadanía que confía en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y estatales para la cual ha sido elegido. Pero no me quiero extender, Oscar, y creo que sería bueno escuchar al colega Camilo. A ver, doctor Camilo. Bueno, yo creo que digamos, en estos puntos en las elecciones siempre suelen ocurrir estos actos aventureros de diversos sectores. Acordémonos en el 2022 que tuvimos la destitución de varios alcaldes, pero también en hemos tenido la participación no solo de alcaldías, de gobernaciones, sino también de gobiernos extranjeros. Creo que hace parte, digamos, de un escenario de tensión en la cual es muy difícil saber las intenciones de quien actúa de esta manera, pero como ya se ha mencionado, hay unos procedimientos, hay una ruta, y yo creo que lo más lamentable de esta situación es que el día de hoy se cumplió una tarea muy importante para el Estado colombiano, que era asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y terminamos no discutiendo lo que se haya dicho en este escenario internacional tan importante, que es un escenario, digamos, de relevancia internacional para el país, ni tampoco discutiendo la campaña electoral, sino terminamos aquí discutiendo un tema de una persona aventurera, arriesgada, que genera un debate que, dado lo que ya se ha explicado acá, durará medio día, que no tiene ninguna sustentación legal, y terminará más bien en investigaciones sobre esa persona y en una mini crisis institucional, que no fue una crisis porque no hay un sustento legal para dicha actuación. Interesante, porque mire usted lo que dice el doctor Camilo. Denuncian a Gloria Arizabaleta por prevaricato tras ordenar suspensión de Gustavo Petro. Fue una usurpación de competencia, dice un jurista. Entonces, estas situaciones suelen tener estas problemáticas porque no hay un análisis jurídico de fondo, pero tampoco hay una clara posibilidad de dirimir qué fue la intencionalidad que tenía esta persona, este representante, de generar este caos institucional el día de hoy, que, insisto, nos está distrayendo de los debates importantes, que es el debate electoral de cara a la segunda vuelta, pero también el debate estatal sobre el rol de Colombia en el ámbito internacional. Yo quisiera, Oscar, también agregar a lo que dice el profesor Camilo y Leonardo, de que es lamentable de que, si bien la Cámara de Representantes es la que hace la investigación con las denuncias que hay, determina si existe mérito para formular o no una acusación formal, y de lo contrario, si no, archivar esa denuncia o esa reclamo. Y tener claro que en el Senado, quienes van a dirimir esa responsabilidad ya no es cualquier representante de cualquier profesión, ¿no? Ahí lo que ya en el Senado tienen que ser abogados de los partidos que están ahí vinculados, quienes con conocimientos jurídicos van a determinar si efectivamente, con el soporte probatorio, con las evidencias, si incurre ese funcionario, que en ese momento es el presidente de la República, en esas conductas. Entonces, fíjese usted cómo esa competencia ya deja de ser la competencia simplemente de investigar, puede ser cualquier profesional, enfermero, tuitero, bueno, los que están en la Cámara de Representantes, pero ya cuando va al proceso, digamos, de valoración de esa situación, ya es una competencia mucho más específica y mucho más especial. Ahí es lo que estamos hablando de la seguridad jurídica del Estado Social de Derecho, que debe de velar porque efectivamente las normas de la ley quinta se puedan hacer realidad y que se dé el paso a quien le corresponde, ¿sí? Y como lo decía el profesor Camilo, qué lamentable y triste que algo tan importante para Colombia como es presidir en este momento lo que el presidente de la República, gústeles o no les guste, critiquemos o no critiquemos, separar esa función que la hace a nivel internacional en la Asamblea hoy de Naciones Unidas. Sí, a propósito, el presidente ha tocado, digamos, como marco central dos temas interesantes en
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha hecho referencia a los controles mundiales que debe tener la inteligencia artificial, que a propósito acabamos de emitir una declaración del señor rector hablando precisamente sobre este tema que nos parece trascendental, porque se ha conocido de una especialización, una maestría, relacionada con la inteligencia artificial. Somos pioneros a nivel nacional, una maestría de inteligencia artificial en materia de salud. Doctora Raquel, qué emoción saber que es nuestra universidad la que se coloca al frente de esto, y a ello se ha referido los controles que tiene que tener la inteligencia artificial a nivel mundial. Lo ha propuesto el presidente, y se ha referido a la intromisión pues del presidente norteamericano en los casos políticos locales. Bueno, doctora, otro tema o qué otra visión sobre este tema de lo que ha pasado en las últimas horas en Colombia le podemos ofrecer a los oyentes de Univalle Estéreo. Pues creo que es muy importante explicar un poco lo que ha acontecido, sobre todo con el fallo de uno de los magistrados del tribunal en Antioquia o en Superior de Bogotá, ¿cierto? Sobre el uso de los símbolos patrios y el uso de emblemas militares que son propios de lo castrense en la campaña de uno de los candidatos, ¿sí? Pues se puede creer que eso es de menor entidad, que todos podemos utilizar los símbolos patrios como queramos, pero realmente no. Hay una serie de legislaciones, y no en Colombia, en todo el mundo, donde hay que respetar esos símbolos patrios, respetar esos símbolos castrenses que no deben ser utilizados en proselitismo político. Entonces, puede que se crea que es una forma de ridiculizar una campaña, pero todo lo contrario. Creo que se ha hecho un uso indebido con una intencionalidad clarísima de despertar el fervor patrio en favor de una candidatura. Y resulta de que ese uso es un uso indebido, es un uso que no debe de darse, porque eso hace parte de la construcción de nacionalidad de los pueblos. Entonces es propio que que el Estado, a través del aparato jurisdiccional, pueda tutelar y defender ese uso que tiene esa finalidad de que es algo que es de todos, que no se puede apropiar, que no se puede poner como un marketing político en una forma equivocada, porque hay que respetar, eso hace parte de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, y por ese motivo es que encontramos estas sentencias. A mí me gustaría que el profesor Camilo, que tiene pues como de ciencia política, que nos haga un análisis de el por qué se usa esos símbolos, ¿no? Muchas personas han creído que es un ataque a una campaña en específico, pero no lo es sencillamente defender lo que es de todos los colombianos. Sí, muchas gracias, doctora. Y sí, esto es importante que lo tengamos muy claro. La normatividad colombiana, la Constitución y las leyes colombianas prohíben el uso partidista de los símbolos patrios, porque como ya se mencionó, los símbolos patrios responden a la unidad de la nación. No son de un partido, no son de un segmento de la población, sino que nos construyen a todos como colombianos y colombianas, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta no es la primera vez que se le prohíbe a una organización partidaria utilizar estos símbolos. Esto ya ocurrió en campañas anteriores, esto ya se ha mencionado en ocasiones anteriores. Un ejemplo de esto, si no estoy mal, fue la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe, que utilizó dichos símbolos en su primer movimiento, pero después tuvo que renunciar al uso de la bandera porque las cortes también se lo prohibieron, ¿no? Claro, pueden utilizarlo de manera disimulada, ¿no? El afiche emblemático de la campaña de Álvaro Uribe en el 2002 utilizaba telas de colores con los colores de la bandera, pero no estaban unificados como una bandera. Yo creo que aquí lo importante es señalar la lentitud de las organizaciones y de las instituciones Consejo Nacional Electoral, electorales no sancionar a tiempo sí. estas actividades y llevar a que esto ocurra en un marco de una alta disputa. Es la segunda vuelta, son los dos principales actores, ya se ha construido toda una marca de campaña en torno a esto, que eran temas que debieron haberse discutido en el mismo registro de la campaña electoral. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Y con eso voy tratando de cerrar. Uno es
para entrar a polemizar sobre si el diseño constitucional es efectivo o no es efectivo, pues tenemos un sistema que está todavía, un sistema electoral todavía muy basado en el bipartidismo clásico, que deja las decisiones electorales institucionales y la justicia electoral a instituciones partidarias tradicionales, y nos ha impedido contar en el país con una justicia electoral efectiva, eficiente y rápida que sea capaz de solventar estos temas de la manera más eficaz, ¿no? En otros países este tipo de discusiones se solventan en el mismo registro, no tienen que esperar tanto tiempo. Entonces, pues, esperemos que de esta experiencia se pueda tomar las medidas correctivas para evitar que esto llegue a convertirse en un debate político también innecesario, pues ya a estas alturas negarle el uso de los símbolos a una candidatura que ya fue votada es un poco complicado, pero es cierto que no podían hacer uso de estos símbolos que son parte de la identidad nacional y de la identidad castrense, y siendo el ejército símbolo también de la unidad nacional. Doctora, no, digo yo que debe ser un punto trascendental. Oiga, doctora, nos va a tocar hacer el programa completo porque, mire, parece que comenzáramos, se nos quedó todo como a medias. Estaba emocionado escuchándolos aquí y de verdad que uno se ilustra, mi querido Iván, en esta sección de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. Doctora Raquel, una feliz tarde y mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que la comunidad realmente pueda hacer una pedagogía de lo que hemos planteado. Doctor Leonardo Sabogal, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y para que se vea, este Estado Social de Derecho se encuentra más vigente que nunca. Seguro. Doctor Camilo Cruz, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda nuestra audiencia.